Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Una noche más. Déjenme ponerles esto aquí. Como siempre, déjenme fijar este comentario para que podamos comenzar. Ok. ¿Cómo están? Sesión 29. Sesión 29. Yo tengo un invitado tremendo, así que esto, y además que ya está con nosotros, ahí está. Querido Luis, ¿Cómo Luchito, estás, hermano? ¿cómo estás? Bien, hermano, aquí, a ver, queriendo instagramear un poco contigo, tener una charla de amigos y hermanos. Qué gusto, Eso. gracias por la invitación. Luis se está conectando a través de su cuenta de Instagram, Palabra Oportuna, y en un rato más nos va a decir qué es esto. Él es, bueno, es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Es justamente, ahí ya damos como una introducción, es autor de este devocional de palabras oportunas, entonces nos va a hablar seguramente de esto también. Y es líder cristiano, él trabaja en iglesia, así como se dice en son de chisme, pastorea una iglesia, ¿no? Pero y bueno, tengo el gusto de poder conversar con él. Luis, déjenme dar un poco de introducción a todos los que se están conectando o los que van a poder ver también este video cuando se suba a YouTube y a Facebook. Luis es un muy buen amigo, pero además siempre ha sabido, siempre ha sabido transmitir el mensaje con toda la sabiduría que tiene, pero de una forma sencilla. Y eso es algo que siempre me ha gustado. De hecho, me acuerdo que acudía también a Luis para poder tener noches de debate o de foros con un grupo de chicos que teníamos, que el cual tenía un equipo y trabajábamos y decíamos, oye, hay que hablar de esto, o hay que hacer foro de esto, o foro debate de esto, y siempre se me venía a la mente Luis, porque sabía de que iba a responder de una forma muy buena, muy, si quieren, por así decir, bíblica, pero además sencilla. Y eso es algo que me gustaba y gracias Luis por aceptar la invitación. Querido hermano, para mí es la gratitud, en realidad. Cuando me llamaste el otro día dije, qué querrá el Álvaro, seguro me va a invitar, he dicho. La verdad es. Y es una gran honra para mí y quiero también saludar a todas las personas que están conectando. Estoy viendo a Dadicho Taboada. Eso. Ahí mandó saludos a ambos, entonces, gracias, David, también te aprecio mucho, hermano, te amo el Señor, David también. Y bueno, básicamente, con toda la introducción que has hecho, hermano, me siento obligado a que esto salga bien. Pero ya hablando en serio, eh, creo que la idea es, si tenemos algo para dar, la idea es trabajar en la manera en cómo podemos transmitir ese mensaje y hacer que sea relevante, hacer que sea pertinente y que edifique a la gente. Vivimos tiempos muy difíciles, estamos viviendo cosas que nunca antes habíamos imaginado, solo las películas, ¿no? Media población del mundo parada por 2 meses, ahora lo que está pasando en Estados Unidos, las protestas, la violencia, y la gente está buscando respuestas y la gente está buscando un norte. Y qué mejor que tener la oportunidad de usar redes y hablar un poco de lo que hacemos, de lo que pensamos y compartir aquello que está dispuestos a aprender, a enseñar y adelante, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a empezar con la pregunta de rigor, querido. Yo le voy a decir con la venia de mi invitado, Lucho, ahí con la confianza de vida. Claro que sí. Entonces, querido Luchito, vamos a empezar con la pregunta de rigor. Y lo hago porque me sorprende mucho cómo tengo una nena que ya está por rodeando los 8 años, pero ella ya se perfila de grande. Ella me dice, si bien cambia de mes en mes lo que quiere ser, pero ya se ve de grande, ¿no? Me dice, papá, quiero ser DJ, papá, ahora quiere ser granjera y va cambiando, pero ella ya se ve haciendo algo de grande. Mm.
En ese sentido, la pregunta va, Luis Jelinczyk, ponle de 10 años o tal vez la adolescencia, ¿se veía siendo el Luis Jelinczyk que hoy es? No, definitivamente no. A ver, cuando yo tenía, yo soy de La Paz, y te lo voy a decir bien rápido, pero yo soy de La Paz, Bolivia, hace 20 y tantos años que vivo en Cochabamba. Ha habido temporadas que he estado en La Paz, a veces hace varios años he estado por meses fuera del país, ministrando, visitando iglesias, hermanos, edificando en el Instituto Bíblico, predicando. Pero cuando yo tenía 12 años, sí, han de ser 11 años y medio, 12 años, fuimos con un grupo, con mi hermano mayor, tengo un hermano mayor y unos amigos, a un cine de esos populares en La Paz, donde era el Gallinero, en la parte de arriba que entrabas y salías con pulgas rascándote, en las zonas populares. Vi una película de Bruce Lee, era doble, ¿ah? Eran 2 por 1 en esa época, era una de Bruce Lee y una de Jackie Chan, imagínate. Eh, Contacto en China, era una, y la otra El Gran Jefe de Jackie Chan. En ese tiempo, 12 años, marcó mi vida y lo que quería hacer era arte marcial. Y me dediqué a eso desde los 12 años hasta los 17. Hice Kung Fu tradicional de manera muy devota. Casi me vuelvo budista en el asunto. Nunca pude dejar de comer carne. Y bueno, me volví también muy adorador de ídolos, podemos decirlo así. Y hacía arte marcial. Y mi sueño era tener una academia de arte marcial. Ese fue mi sueño, apuntaba a todo eso. Pero a los 17 años conocí al Señor después de un proceso un poco complicado en mi vida. Y cambió todo, Dios cambió todo. Pero si me dices a los 10 años, 12 años, ¿qué pensabas hacer? Bruce Lee y yo un solo corazón. Esa era la meta en mi vida, básicamente. Wow. Ahora, ¿Qué te parece? por los datos que me das, y en especial porque por ahí también como que he militado a algunas escuelas de taekwondo y karate, Ajá. pero cuando tienes a alguien que se ha metido y sabe de dónde nace esto, y es algo muy espiritual que les maneja, ¿no? De hecho, Exacto. no vas a dejar mentir, como que soltar o tratar de canalizar todas las emociones y poderlas soltarlas corporalmente. Y tú me dices, hasta casi me vuelvo budista, porque además es como que te meten en ese sentido, ¿no? O sea, Exacto. te animan a la concentración corporal, te animan a la meditación y todas esas cosas. Yo no he podido hacer tantos años como vos, pero bueno, ya sé que no tengo que hacerte renegar cuando estemos cerca. Para nada. No, estoy bromeando. ¿Te acuerdas? Pero, o sea, ¿eres de practicar todavía algo? ¿Cómo estás? Mira, no, hace mucho que no practico, pero he aprendido que uno no necesita saber patear a la cara para ser efectivo, ¿no? Eso los viejos maestros lo saben. Pero bueno, más allá de eso, en realidad yo nunca hice mucha pelea. La escuela era más demostrativa, hacíamos muchas Claro. formas y cosas, y era muy tradicional China, ¿no? Y como tú dices, de una u otra manera, eso, cuanto más tradicional es, cuanto una aproximación más tradicional tiene, claro, terminas creyendo lo que se cree, practicando meditación y queriendo desdoblarte algún rato y el chi y una y otra cosa. Es muy difícil separar la práctica física de la filosofía que involucra. Y más en el arte marcial tradicional chino, el Kung Fu. Bueno, no voy a dar una palestra sobre eso, no voy a dar un seminario, pero ellos manejan mucho el símbolo del yin yang, ¿no? Un redondo, Sí. 2 partes, y hay una parte negra y hay un puntito blanco y viceversa. Entonces, la idea en la filosofía es que todo fluye, ¿no? Y siempre Ujú. todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo. Entonces, relativiza mucho. Y yo he aprendido después, a los 17, tuve la experiencia de conocer personalmente a Jesús. Yo aprendí que Dios es todo bueno, no hay nada de malo en Él, no hay nada de tinieblas en Él. Entonces, obviamente hay un corte ahí que es innegociable, digamos, ¿no? Pero en su momento lo viví, en su momento lo disfruté y fue algo que ayudó a crear cierta disciplina en mi vida, pero honestamente hace muchísimos años que no practico, no hago ni siquiera las formas que sabíamos hacer. A veces las he practicado mentalmente, las he repasado, porque
eran cientos, sino miles de veces que se hacían, pero creo que ni fotos ya tengo de eso, hermano, no sé, se han perdido, o sea, pero bueno, era el tiempo que nos tocaba vivir, ¿no? Ahora, por aquí te quiero agarrar y te anticipaba de que iba a tratar de hacer, o por lo menos la intención es poder hacer preguntas, yo las llamo crudas o Ujú. frías, no malintencionadas, puede tal vez tener un tonito, pero con la idea de edificar. Me dices Claro que, que sí. claro, practicar, por ejemplo, esto, taekwondo, kung fu, todas estas cosas, es como que tú, en tus propias palabras decías, no puedes separar lo físico, lo mental o lo espiritual, si quieres. Ok, mi pregunta es, Luis Jelinski deseaba a los 12 años, perfilaba armar su escuela y todo esto, pero a los 17, según los datos que me das, tienes un encuentro con Jesús, lo que significa que tu creencia cambia, ¿no? Porque empiezas a creer en Exacto. Jesús. Entonces, si ponemos por relacionar Kung Fu, Karate o Taekwondo con Buda o práctica espiritual de meditación, ¿qué escuela pondrías que junte la práctica física con la espiritual que hable de cristianismo? Bueno, si hablamos de arte marcial, básicamente ninguna, porque el arte marcial se origina en el Oriente y hay mucho de filosofía zen y todo eso. Por eso te decía, es muy difícil disociar. Hay gente que dice, yo hago yoga cristiano, hermano. A ver, yoga cristiano, y no quiero ser polémico, esta es mi aproximación, pero señores, yo sé que hay gente que tiene una aproximación de deporte y de disciplina, está perfecto, pero cuando uno quiere profundizar más, uno tiene que adoptar ciertos patrones de pensamiento en la propia disciplina. El mover los movimientos del lago, el imitar animales, estoy hablando de Kung Fu tradicional que yo hacía, por ejemplo. Ahora, el asunto es que no podemos redimir algo que originalmente no ha sido creado o desarrollado para glorificar a Dios. Yo estoy a favor de la disciplina física, del deporte y todo lo que quieras, pero en mi experiencia, mi práctica del arte marcial tradicional derivó de una serie de cosas. Nosotros teníamos una ceremonia donde echábamos pétalos de flores a una imagen de Buda, no el Buda gordito que se vende en las ferias, en alacitas, y le dices, Budita, Budita, dame platita, y en la ignorancia de no conocer al Señor. No, sino el príncipe, el Bodhisattva. Y teníamos Claro. un ídolo, teníamos una imagen ahí y echábamos flores y ofrecíamos incienso y había ceremonias y había que meditar y llenas de cosas. Entonces, no puedo redimir eso desde mi práctica cristiana, porque, por ejemplo, la meditación oriental siempre tiende a vaciarte. O sea, dicen, pon tu mente en blanco, ¿no? O sea, y ahí estás repitiendo como tonto varias veces. Perdón, no quiero ofender la sensibilidad de nadie, pero no es la idea, no me quiero burlar, pero yo estaba Claro. muy persuadido de eso. Pero el asunto, ¿cuál es el problema? La meditación de la parte del Señor es, no vacíes tu mente, más bien llenala con la palabra de Dios. Porque mira, si tú vacías la mente, alguien va a querer escribir en la pizarra de tu mente y no va a ser Dios. Lo que Dios quiere es darnos su palabra para que meditamos en la palabra. Entonces, sí hay algunas cosas que se parecen, pero creo yo en otras que son ciertas desviaciones de la verdad. Y como te digo, o sea, por ejemplo, yo no consigo que alguien, y vuelvo a decir, yo tengo cuidado, pero no puedo negociar el asunto de las condiciones que tengo. Y lo digo con mucho amor y con mucha abertura. Yo puedo hablar con cualquiera cuando gusten. Por ejemplo, yoga cristiano. O sea, el yoga es una meditación, igual del oriente de la India, donde se entiende que en el yoga uno tiene que entrar a un proceso de iluminación, en un yugo con la eternidad. Entonces, ahí Dios, el Dios del cristianismo, el sacrificio de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, Dios morando en el hombre por la presencia del Espíritu Santo, no existe, no hay eso. Entonces uno no puede redimir la práctica y decir, no, pero yo empiezo a meditar, yo empiezo a recitar el Salmo 1, por ejemplo, mientras estoy haciendo mi asana. No da, no da. Dedícate a otra cosa. Jugar racket, o sea, ahí va, ahí va. Ahora, pero digamos, no necesariamente el tema de físico, de lo físico, de marcial, de arte marcial, está muy bien explicado. Eh, pero digo, si tuviéramos
crearnos como que, o tratar de hacer que la gente, así como que el que entra, como lo que te ha pasado, o sea, vos no has entrado a hacer kung fu porque querías adorar a Buda o conocer la parte espiritual oriental, sino Exacto. simplemente que el deporte, kung fu, Ujú. marcial, que por haber visto a Jackie Chan o diré a Bruce Lee, ¿no era, no? Sí, sí, sí. Bruce Que Lee. quiero ser como él, ¿no? Entonces, si tuviéramos que usar ese mismo ejemplo, esa misma intención, para que la gente comenzara a hacer práctica de algo, lo que sea, ¿no? Pero termine, además, como tú hacías, adorando, empezaste a tener a idolatrar, a hacer estas ceremonias de Buda y todo. Entonces, ¿qué harías, por ejemplo, para que la gente termine entrando por algo, pero termine llenándose de Cristo o llenándose de esta doctrina santa? ¿Qué se te ocurriría? Básica, básicamente creo que la actividad física podría ser la práctica aglutinadora, porque hay gente que quiere mejorar, hay un estilo de vida bueno, quiere tener salud, ahora todo el mundo quiere hacer CrossFit, no sé, o sea, ya si haces pesas, ya no, ya te miran raro, ¿no? Tienes que ser CrossFit, tienes que estar en la moda, ¿no? Entonces, Claro, no es malo, no es malo, pero la idea también sería explicar esas prácticas, la práctica física, estoy diciendo, en base a lo que la práctica física genera en la mente de la persona. Y eso es algo que hay que reconocer. Años después, el 2016, yo fui a Estados Unidos por 3 meses, estuve en un instituto allá, bíblico, y al final de las clases nos hacían hacer ejercicio. No arte marcial, pero había que trotar. O sea, y lo que yo no he hecho en los últimos años, hermano, me han hecho hacer ahí. Todos los alumnos éramos gomas, pues, hermano, así, con el de Alemania, con un hermano ahí haciendo planchas y... Pero, ¿cuál era el propósito de esto? Era crear en nosotros disciplina y trabajar a nivel de nuestra mente en la disciplina. Entonces, los primeros 10 días era una lágrima, hermano. O sea, todo el mundo estaba botado. ¿Y por qué hacemos esto? Yo no he pagado para esto, yo no he venido para esto. Pero, sabes, poco a poco el grupo de gente se fue uniendo más y poco a poco yo notaba que ya podía hacer más de los ejercicios que se demandaban. Entonces, ya para la quinta semana yo era un tigre, pues, hermano. Ya le metía con ganas. ¿Y qué es lo que había pasado? Yo seguía haciendo la práctica del ejercicio, pero mi mente había sido disciplinada. Entonces, si fuera, digamos, el hecho de alcanzar a las personas con algo, básicamente podemos hacerlo porque es una herramienta. Inclusive yo sé de gente que haciendo arte marcial ha evangelizado. Hay un hermano que se llamaba David Ruiz, creo, era en Estados Unidos, que hasta tiene una película, su testimonio de Raúl Ruiz, que se llama, que tiene película del testimonio que la hace, que alcanza gente. Había una iglesia de 30,000 personas entonces, que tenían un grupo que hacían artistas marciales, hacían demostraciones, quebraban tablas y todo, y llevaban eso a evangelismo, ¿no? Entonces, uno puede utilizar su práctica cotidiana para evangelizar y alcanzar a otros. Somos gente normal, ¿no? El asunto que yo observo, y ahí empecé bien, y quiero que mejor me entiendan, si es que no soy tan claro, el asunto es que dentro de lo filosófico hay cosas que no se pueden concuasar. Pero cuando hablamos de la disciplina, hablamos de ciertos valores, porque uno trabaja también valores, trabaja solidaridad, trabaja autodisciplina, autocontrol. De hecho, yo nunca entré al arte marcial para aprender a pelear. Soy una persona muy pacífica, es verdad. Ahora, hay cosas que a cualquiera le enojan y todo, pero creo que para llegar a una situación de irse a los puños, uno tiene que estar demasiado seguro de que le va a ir bien, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que ser, Dios nos llama a ser pacificadores. Pero hablando de eso, creo que como disciplina se puede alcanzar a la gente y se puede demostrar el otro lado, o sea, el lado de que no lo hacemos por violencia, no lo hacemos por ganar protagonismo, y somos disciplinados y mostramos en nuestro estilo de vida esa disciplina. A mí me ha ayudado mucho, en cierto sentido me ha ayudado mucho. Ahora, la cosa fue cuando yo quise profundizar y bueno, ya no te digo dónde acabé, porque la verdad que fue complicado. Solo te digo esto, yo nací de nuevo a los 17 años en una iglesia en La Paz. El mover del Señor era muy poderoso y dentro de mis siguientes 3, 6 meses asistí a la reunión de jóvenes allá. Había un mover muy lindo del Señor. Y un día yo
Yo tuve una experiencia, una segunda, yo ya había nacido de nuevo, iba a la iglesia, pero había ciertas cosas que estaban atando mi vida en cuanto a, o sea, mi pasado de adorar ídolos y todo lo demás. Entonces yo fui libre, yo fui hecho libre. El Señor quebró mis cadenas, fue genial. Yo hasta eso todavía practicaba arte marcial, pero ya no me inclinaba, ¿no? Ya no adoraba, ya no echaba flores, o sea, hasta por ahí. Y yo tenía una pared en mi casa que tenía varias imágenes y mi madre odiaba esa pared porque era llena de imágenes, de ídolos y cosas. Y yo ya era cristiano, la veía y sí, está bonito. Pero un día, yo volviendo de esa reunión de jóvenes, vi mi pared que estaba tan fea, o sea, la vi tan horrible que rompí todo. A mí nadie me dijo, ese es un ídolo, que tienes que sacarlo y que el Señor dice y que abominación. Yo sé lo que dice la palabra, pero lo que tenemos que llevar a la gente es a ser tan llenos del Señor, que amen al Señor y que se deshagan de todas esas cosas, no por una imposición o una instrucción de alguien, sino pues una convicción personal. Cuando yo tuve esa convicción personal, yo renuncié a muchas cosas, como tú, hermano, como muchos de los que hemos venido con una vida antes del Señor, pero nunca ha sido una cosa que le vamos a cobrar a Dios. ¿Por qué? Porque pues tenemos la plenitud, lo hemos decidido nosotros. Yo soy feliz. Hermano, en una de esas reuniones, mi madre estaba haciendo una reunión de jóvenes. Yo te dije, fui liberado en esa reunión. Y yo le hablo al pastor y le digo, pastor, yo quiero dar testimonio. Ya me dice y me hace subir. Y yo empecé a hablar algunas de las barbaridades que hacía. Mi mamá no sabía, hermano. Mi madre estaba con la quijada hasta el piso. Entonces, bueno, gloria a Dios, acaba la reunión y yo voy con mi mamá, pues estoy yendo a la casa, tengo 17, 18 años, y mi mamá me relojeaba de reojo y estaba medio sorprendida, molesta, y me dice, y le digo, ¿tienes alguna pregunta? Le digo, y me dice, ¿qué rato te has metido en todo eso? ¿Qué rato te has metido en todo eso? Si vos eras un angelito, le digo, este era diablito, mami, pero ya se echó libre. Punto. Somos perdonados, somos limpiados, somos renovados. Entonces yo no tengo mayor aproximación a eso porque el Señor ha cambiado mis valores y cosas, ¿no? Empezamos con la pregunta. A los 12 años no me imaginaba hacer lo que estoy haciendo ahora, pero no, esto que estoy haciendo no lo cambio por nada, definitivamente. Exactamente. Y sabes que algo que me gusta mucho de ti es justamente esa separación que logras hacer de cosas que tienen que ver en un sentido ideológico, de lo práctico, en este caso como el ejemplo, ¿no? De lo físico y lo ideológico, y que sabes como que poner en líneas o entre líneas y marcar bien la cancha. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, quiero abusar de eso, ojalá esto no se ponga caliente, pero voy a hacerte unas cuantas preguntas, en realidad te voy a poner unas palabras, y me gustaría que tú justamente puedas hacer esa separación, si quieres, de lo que llegaría a ser el sentido ideológico y el sentido práctico de la fe, ¿no? Y a ver, me vas a entender un poco, ¿ya? Ya. Diferentes posturas. Por ejemplo, la frase Iglesia y Estado, asuntos separados. ¿Qué opinas acerca de esta situación, puesto que hoy en día es un motivo de pelea, es un motivo de muchas... Es eso, son peleas en redes y todo, y que, por ejemplo, ¿no? Leemos de que la presidenta está cegada en el tema de la religión, que está confundiendo el cargo con su fe y cosas así, y en muchos lugares he visto, ¿no? Que hasta ponen como foto de perfil Iglesia y Estado, asuntos separados y cosas así. Pero me gustaría saber qué piensa alguien con el conocimiento tuyo, que además me gusta porque haces esos análisis que vienen, que son buenos. O sea, realmente por esa parte me gusta mucho cada vez que conversamos. Hemos estado activos tanto en octubre, compartiendo algunas mensajeándonos muchas cosas para y decir, no sé si esto está bien, estoy pensando esto, pero siempre, mira, o sea, si fuera a confesar,
quedaría muy mal en algunas cosas de cómo pensaba, pero sí ha habido alguien que me ha ayudado a canalizar un poco, ha sido justamente vos. Entonces, y Eso fue ahora bueno, hermano. estamos pasando relativamente en lo mismo, ¿no? O sea, como que, ¿qué te pasa? Y hay mucha gente que se confunde, ¿no? Mucha Claro. gente incluso en la fe que se confunde y dice, o sea, y ahora esto está bien, está mal, está bien que esto sea permisivo a este lado, este no, hasta Exacto. dónde yo políticamente puedo opinar o puedo tener una línea política siendo creyente. A ver, Mm. partamos de Wow. Es Iglesia y amplio, Estado. pero, amén, vamos, sí, es amplio, pero vamos a tratar de ordenar los pensamientos. Bueno, básicamente yo defiendo la separación de iglesia y Estado. No puede haber favoritismos de parte del Estado respecto de ningún grupo religioso, sea cual fuere. En la nueva constitución, que para muchos es muy, muy pro, muy, muy moderna, muy, muy llena de detalles y todo, no todo está mal, hay cosas que sí no están bien, que hay que perfeccionarlas, hay cosas que han sido hechas, creo, a la medida del gobierno de turno que la promulgó definitivamente, y eso hay que revisarlo. Pero algo que hay una diferencia entre la constitución que está vigente y la anterior es que se consagra la separación de la iglesia y el Estado, porque en la anterior constitución la iglesia católica era la religión oficial del Estado boliviano, y eso derivaba en una serie de favores que se hacían a la Iglesia Católica. Ahora no es una cuestión de que por qué ellos, no nosotros, y que por qué íbamos a bloquear. No, 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 no. Hay que separar la naturaleza de los poderes. El Estado tiene, en un sentido, un poder temporal. Los presidentes y todas las autoridades elegidas por voto de la gente están prestaditos en una función. Cada 5 años en este país se celebran elecciones y la gente tiene el derecho de elegir con su voto. Al menos creo que ese es lo ideal, ¿no? Que mi voto se respete. Lo que pasó en octubre y noviembre fue porque no respetaron nuestro voto de algunos años, el 2016 y 21. Sabemos eso y eso, el resultado ya lo vemos. Entonces, yo soy un claro defensor de la separación de Iglesia y Estado porque ambos poderes tienen una naturaleza diferente. Uno es temporal, otro es espiritual. Primero. Segundo, a pesar de eso, cada persona también tiene libertad de profesar la religión que guste. Ese es un derecho garantizado por la Constitución, sea cristiano, evangélico, mormón, budista, ateo, católico, eso no importa. Yo creo que a veces en función pública y por el estilo de vida que uno tiene, entendemos que el cristianismo es un estilo de vida, no es simplemente algo que se hace fin de semana. Es obvio y evidente que eso va a saberse en ciertos niveles y todo, pero yo creo que no debería mezclarse. Yo no considero que el gobierno necesariamente esté mezclando eso. No tengo tanta opinión sobre el gobierno, pero sí tengo un poco de opinión respecto de algunos líderes de iglesias que a veces que tienen la idea de que lo ideal sería eh, tener una relación mucho más influyente en el gobierno. Y eso viene como consecuencia de que estamos viendo que hay muchas agendas que son ajenas a principios bíblicos, que están buscando tomar control de la agenda de educativa, cuestiones de aborto, N cosas, que van en contra de los principios que se tienen. Ahora, sin embargo, si yo soy un fiel y firme defensor de la separación de iglesia y Estado, yo creo que cada uno tiene que ir a lo suyo. Yo no creo que una persona por ser cristiana o un líder evangélico por ser líder, por ser pastor, tenga que entrar en política, a no ser que Dios lo llame y lo dirija a hacer eso. De todas maneras, es difícil que alguien siendo pastor quiera hacer algo político porque tendría que dejar su cargo aquí o su función, mejor dicho, aquí para abrazar la carrera política y es libre de hacerlo, yo no tengo problema. Pero esperar y pensar que porque uno es líder eclesiástico y está candidateando para, ya me estoy metiendo en problemas, ¿ves? Está candidateando, la gente está empezando a decir que hay que votar por él porque nos representa, porque yo tengo la misma confesión. Creo que ese es un gran error, hermano. Porque la persona que suba al gobierno va a subir porque ha ganado más votos, se entiende, de la mayoría de la gente. Y no todos posiblemente tendrán una profesión religiosa. Entonces, no puede ser solo la parte de la profesión religiosa o la confesión religiosa lo que norme. La persona es moral, tiene un plan de gobierno, tiene planificación, cuál es su perspectiva de esto, de esto, de esto. Eso es lo que va a hacer que nosotros votemos. Ahora,
cualquier persona es libre de candidatear, pero si uno saca su confesión religiosa como lo primero y el principal motivo para el cual detentar la confianza, señores, estamos eligiendo presidente, no estamos eligiendo pastor, ¿ok? O sea, las denominaciones que eligen al pastor y votan por el pastor y a veces lo votan al pastor también, o sea, mis respetos, pero nosotros estamos eligiendo un presidente, una persona que va a ser presidente sobre moros, cristianos, clase media, clase baja, y lo que necesitamos sí es una persona que tenga los valores y los principios, obviamente, es alguien que no busque corromperse, que tenga que sea moralmente recto y correcto. Pero más allá de eso es simplificar demasiado las cosas. Y yo temo más a un presidente que entre por un voto cristiano o lo que fuera y que la gente le cobre queriendo más favores. Nosotros no necesitamos más favores. Pablo en la Escritura enseña y dice que oremos por las autoridades, los que están puestos en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, para que podamos predicar el Evangelio. No estamos orando a una persona que quite los impuestos de las iglesias, que utilicemos fondos públicos para mantener misioneros y yo tendría mucho cuidado con eso, hermano. La separación es lo mejor. Ahora, a partir de nuestra visión del reino de Dios, podemos formar y debemos formar en la iglesia gente que tenga criterio de ingresar a la política a partir de valores y principios innegociables. Eso es, creo, algo que a la iglesia todavía le falta mucho desarrollar, pero ya hay ciertos atisbos, ya hay cierta urgencia y se ve la necesidad de eso, y eso está bien, eso está muy bien. Pero creo que la Constitución consagra la separación y creo que es bueno, es saludable y es correcto. Ok. Ahora, en este tiempo, volcando la página un poco y entrando al tema cuarentena, o bueno, ya no es cuarentena, pero es encierro, ahora dinámico, en formato dinámico, y que otro motivo de discusión de por qué las iglesias sí pueden abrir, o por qué tales personas pueden ya salir, o cosas así. Hay una palabra que es el sentido común. El sentido común que hablábamos, el tema de la postura, tanto yo como creyente, y la postura, me gustaría, en realidad estoy pensando como si fuera tú. Dale. Me gustaría que nos puedas dar la postura, tú como persona, ciudadano de esta ciudad de Cochabamba, y como creyente, incluso con cargo pastoral de una congregación, y en manejar este tema del sentido común. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué opinas acerca de esta situación actual que estamos viviendo? Bueno, nunca pensamos que íbamos a atravesar esto. Más de la mitad del globo terráqueo, más de la mitad de toda la población mundial ha parado. Y hay diversas teorías de la conspiración y todo lo demás, pero lo concreto es que hay un virus malvado que afecta el sistema respiratorio de las personas y la gente se está muriendo, ¿no? Entonces, el debate es que si fue neumonía o si fue COVID o si el COVID le provocó una neumonía, ya no nos interesa, al final está pasando. Creíamos que era una gripe con mucho micrófono y mucha propaganda. O sea, yo honestamente al principio creía eso, ¿no? Está ya en la China, está avanzando por Europa, sí, pero no hay que temer. Pero estoy hablando con gente que vive en Beni, un amigo, y me dice, tantas personas que yo conozco han muerto, un pastor ha muerto hace pocos días, hoy día me enteré el papá de un misionero que está en Costa Rica ha muerto. Una amiga de mi familia aquí en Cochabamba fue una de las primeras víctimas. Entonces la gente está muriendo. O sea, esto es real. O sea, teoría de la conspiración por medio o no, la gente está muriendo. Y creo que las autoridades están entre la necesidad de hacer todo lo posible por preservar la salud de la gente, pero tampoco se puede parar un país por más de 2 meses. Eso es impensable. Entonces, claro, estamos viviendo una cierta
¿cómo se llama? La cuarentena dinámica, que le han querido llamar, y hay que salir. Y todo el mundo está con miedo y mucha gente está diciendo, ahora sí, pues lo vamos a ver, porque no vemos realmente una cultura de prevención. La gente no tiene educación, no tiene una cultura de prevención. Ahora, yo soy un hombre de fe, creo en sanidad, creo en que Dios nos guarda, creo definitivamente en la escritura, pero también creo que uno tiene que tener sentido común. La fe nunca va a sustituir el sentido común. Y el sentido común a partir de hechos concretos y de prudencia no significa falta de fe. El punto es el siguiente, o sea, se ha liberado para que haya, creo, cierta asistencia de cierto porcentaje, 30%, creo, para grupos religiosos. Eso no solo nos toca a nosotros, toca a la Iglesia Católica. Ayer ya abrieron el templo de San Ildefonso en Quillacollo. Todo bien. O sea, bueno, cada uno en lo suyo, en su agenda. Pero el punto es de que deberíamos, yo pienso y digo, deberíamos nosotros ya nomás liberar la cosa para recibir gente en nuestros salones, en las iglesias. Y yo para responder, parto de esto. ¿Cuál es nuestra definición de iglesia? Porque si creemos que la definición de iglesia es un lugar donde la gente se congrega 1, 2, 3 veces a la semana, 4, 5, hay iglesias que tienen cultos todas las noches, y ahí es que soy iglesia, yo no tengo ese concepto. Y no es lo que la Biblia enseña. La iglesia es el conjunto de creyentes redimidos por Jesús, por la sangre de Jesús, lavados y renacidos de nuevo. Entonces, ¿qué significa? Que donde quiera que estemos, somos iglesia. Qué lindo el congregarse, el tener esos tiempos. ¿Quién no tiene amigos en la iglesia, participa en el ministerio de alabanza? N cosas, y eso está perfecto. Y realmente es algo que se cobra mucho, que se extraña mucho. Yo extraño horrores no ver a gente que es próxima a mí. Pero yo no puedo pensar que porque ahora yo tengo que estar en casa, en un sentido de prevención, soy menos iglesia o no estoy haciendo lo que Dios quiere. No, de hecho, me he vuelto mucho más activo, hermano. Estoy empezando a incursionar en redes, estoy usando Zoom, estoy hablando más con las personas. Entonces, estoy buscando hacer cosas. Si la fe de una persona entra en crisis porque no está yendo a su local, a su templo, podemos decirlo, aunque bajo la enseñanza de la palabra en el Nuevo Testamento, Dios ya no habita en templos por manos de hombres, es la palabra, pero si mi identidad como cristiano, a partir de mi fe, entra en conflicto porque no estoy pudiendo ir, no estoy bien. Porque yo, donde quiera que vaya, soy iglesia. Entonces, yo no abriría un lugar ahorita, hoy por hoy, o reabriría un lugar para que la gente venga. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cómo va a ser nuestra curva de contagio, no hemos alcanzado el pico, y hay gente que definitivamente puede enfermarse y tal vez no tiene todo el sistema inmunológico fortalecido, tal vez tiene una enfermedad de base. ¿Por qué voy a exponer a esa gente? ¿Por qué voy a poner el asunto de la fe y decir, no, es que tú no tienes fe? Es tan fácil, hermano, juzgar la fe de otro, pero cuando a uno le duele la muela, o sea, es tan fácil orar por la sanidad del otro, ¿no? Pero cuando a ti te duele la muela, uno corre a la farmacia y no está mal. El punto es que no podemos estandarizar las cosas. Y no podemos ser tan simplistas. Yo tengo cuidado. Yo personalmente tomo la decisión. Yo he tomado la decisión. No considero que sea prudente congregarse hasta finales de mes. Veremos cómo nos va todavía. Y eso es sentido común. Ahora, si hay alguien que se enferma, vamos a orar por él. Vamos a administrar el poder sanador de Dios. Vamos a hablar de la palabra. Y hemos visto resultados. También he visto gente que se enferma, pero también he visto gente que se usa nada. Pero el punto es usar sentido común. La pregunta es si Jesús usaría barbijo en esta época, ¿no? Yo vi un dibujo de un ministerio que respeto mucho, Estados Unidos, y bueno, en la parte jocosa, ¿no? Pero era un dibujo de Jesús orando, imponiendo manos sobre alguien, y Jesús estaba con barbijo. O sea, yo sé de gente en Estados Unidos que dice que el barbijo es del diablo. O sea, llegamos a ese punto de ignorancia. Perdónenme, yo salgo con barbijo, yo voy a prevenir. Listo, no tengo temor acerca de eso, pero voy a prevenir. Además que es una instrucción de las autoridades y tengo que obedecerla. Mi fe no entra en crisis porque anda en barbijo. Le bordaré una cruz si quiero, o un ictius, ahí un pescadito en el barbijo que quiero dar fe, pero tranquilo, esto va a pasar. Amén. Wow, importante. O sea, los datos que das realmente, o sea, son necesarios escucharlos y la pregunta iba justamente porque vemos además, como tú decías, ¿no? O sea, hasta
hasta gente con cargo en la iglesia, como que incluso anima a salir o a llenar los auditorios y cosas así. Se ven de todo en ambos lados, ¿no? Por ambas partes. Mm. Y creo que es necesario este tema y esta palabra que tú dices, ¿no? El sentido común, cuán importante es poder tener en mente, considerar ser empáticos con la situación de todos, ¿no? De toda la gente a nuestro alrededor. Exacto. Más o menos, estamos casi terminando, a menos de que alguien que esté ahí con nosotros se anime y tenga alguna pregunta que quiera hacer. Ya vamos casi terminando. Ah, querido eh, Luchito, solamente me quedan dos preguntas más. Eh, la otra es justamente por medio de esta situación, por medio de esta crisis sanitaria, emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, tal y como tú lo decías, ha hecho de que pastores, líderes y todo esto tengan que crear o idear maneras de seguir comunicando el Mm. Evangelio. Leía por ahí como que seguir iglesiando, esto es iglesiar ahora, ¿no? Es justamente la gente se ha dado cuenta, como decías, muchos de que no necesitaban necesariamente tener que ir un domingo a un lugar para sentir la presencia de Dios o para como sentirse de que Dios solamente estaba en un lugar. ¿Y Mm. qué sugerencia o cómo ves el tema del liderazgo como tal, las herramientas que la iglesia tendría que empezar a usar? ¿Estas son simplemente por este tiempo o tú crees que esto va a ser como que una nueva forma de comunicar y una nueva etapa de la iglesia como tal? Ya, mira, en planificación estratégica se habla mucho de la matriz o la herramienta del FODA, ¿no? Que tiene que ver Ujú. con ver las amenazas, las Fortalezas. oportunidades, fortalezas, debilidades, ¿no? Y aplicando eso, el gran problema es que a veces nosotros, y soy muy autocrítico en eso, no digo ustedes, digo nosotros como iglesia, a veces vemos amenaza en todo. Vemos amenaza en todo y hay que hacer el cambio de paradigma porque tenemos que entender que las amenazas en sí pueden ser grandes oportunidades si nosotros entendemos cuál es el llamado de la iglesia y cuál es el llamado nuestro a hablar abiertamente y alcanzar a las personas con un mensaje positivo, con un mensaje de ánimo. La gente está con miedo. Entonces, la idea es ver esto como una oportunidad y no una amenaza. Ahora, yo quiero aclarar esto por si acaso, porque a veces hay gente que cuela el mosquito y va a encontrar mosquito. Yo estoy muy a favor de congregarse, yo creo que hay que asistir a la iglesia, yo creo que vivir en comunidad es algo que es irreemplazable y es hermoso. Pero también entiendo que dada la situación no es sabio hacerlo en este tiempo. Sin embargo, no estamos relegados en nuestra práctica y la expresión de nuestra fe solo a un culto, a un servicio en un día a la semana, en un lugar. Hecha la aclaración, continúo. ¿Cuál es el punto? Eh, es verdad que mucha gente ha empezado a ver la necesidad, porque si no hay contacto en reuniones físicas, ¿cómo pues contacto a la gente? ¿Cómo veo con los amigos, con necesidades y todo? Entonces la mayoría de la gente está usando plataformas, Facebook, YouTube. Es interesante descubrir que casi toda la gente ahora ya tiene Wi-Fi en su casa, por ejemplo. Hace 3, 4 años había gente que no tenía, pero ahora ya es una necesidad. Entonces yo, por ejemplo, estoy usando Zoom y hemos batido récords en asistencia en conexiones en Zoom. Y no somos un grupo muy grande, pero el punto es que si nosotros somos sabios y vemos esto como una oportunidad, esto propicia que nosotros seamos más inventivos y podamos reinventarnos. Eso está de moda, ¿no? Yo estoy tan a favor de la cuestión tecnológica en este tiempo, porque nos va a ayudar a crecer como sociedad. Y ahorita el delivery, por ejemplo, está funcionando en Cochabamba, una maravilla, ¿no? Y ahora compré el otro día una impresora, me la han traído a casa, ¿no? Así, ¿qué ibas a pensar a ver es que hay que sobrevivir, hay que reinventarse, y eso es algo bueno. Entonces, yo creo que cualquier persona, en el rubro que sea, de venta de servicios, negocios, banca,
la parte eclesiástica, la iglesia, todo, tenemos que reinventarnos, tenemos que aprovechar este tiempo donde muchos de nuestros paradigmas han sido desafiados para recrear o crear una respuesta adecuada a las personas. Y gloria a Dios por la tecnología, gloria a Dios por Instagram, no por la aplicación en sí, sino por cómo podemos usarla como una herramienta para seguir conectados y dar un mensaje más allá de las cuatro paredes. Y creo que sí, o sea, definitivamente el desafío, la situación, la amenaza ha creado una oportunidad y muchos la están tomando. Y es mi convicción que es importante que nosotros... estoy leyendo, ¿estás leyendo? También estoy leyendo. Sí. Eh, entonces, hay que aprovechar las oportunidades, hay que ser más intencionado en crear plataformas, en trabajar contenidos de calidad, con un buen mensaje y alcanzar a la gente. Espero que no pase de moda, espero que ya que vino, sigamos trabajando en eso. Sobre la pregunta, bueno, tienes otra pregunta, luego respondemos esta. Sí, no, dale, responde primero y la otra Ya, casi dice, para saber. se habla después, sigue una recesión económica a nivel mundial que es. Bueno, la recesión ya ha llegado, es en todo el mundo, así que no hay que pensar, allá en tal país están mejor. No, no, todo el sistema ha colapsado. Creo que tenemos que confiar en el Señor. Eh, la respuesta parece muy simple, pero en realidad la Biblia habla de tiempos de recesión económica. En Génesis habla por lo menos de dos grandes hambrunas que hubo. Una que fue la que enfrentó Abraham y otra la que enfrentó Jacob. Y a pesar de todo, Dios siempre proveyó a la gente. Entonces, desde el punto de vista del sentido común, si entendemos que hay un tiempo de recesión, no es tiempo de agarrar, buscar cambiar de auto, sacar un préstamo bancario para remodelar la casa. O sea, no, uno tiene que agarrar el dinero que tiene y ser mucho más sabio en la distribución. Pero por otro lado, uno no puede ser presa de miedo. O sea, el miedo es mal consejero toda la vida. Uno debe ser prudente, pero no tener miedo. Y eso significa que si yo tengo la capacidad de ayudar al que no tiene, de dar un plato de comida, de ser generoso, debo creer al Señor para seguir haciéndolo. La verdad de la palabra dice esto: Dios da semilla al que, como pan al que come y semilla al que siembra. La palabra, la promesa dice que Dios nos va a dar pan si seguimos comiendo, pero no solo eso, si seguimos sembrando, si sembramos mejor, Él nos da la semilla. Entonces, hay que ser sabio en el manejo y administración de los recursos, pero no hay que hacerlo a partir del temor. Hay que ver las maneras de bendecir a otros, de sembrar, de ser fieles en nuestro dar al Señor, a los hermanos, a los parientes. Sí, hay algunos que tienen más que nosotros, pero definitivamente nosotros tenemos más que muchos, así que podemos ayudar. Eso. Luchito, nos has narrado, nos has contado de que has sido fuertemente atraído por el Kung Fu, eh, has, has- eso te ha llevado a una cierta idolatría, a ciertas cosas, prácticas, por así decir, espirituales y cosas así que las cuales has tenido que eh, renunciar, ¿no? Contabas que de hecho al dar tu historia, al contar tu historia y frente a tu mamá y a los 17 años, ella se quedó impactada de todo lo que decías allá arriba, porque para ella eras un angelito y así, y de hecho, dices, ¿no? Mi hijo es un santo, dicen siempre. Y dices, ¿no? O sea, impactada por todo lo que habías vivido y todo eso. Ahora, mi pregunta va, me voy a poner al lado que te dibujo el panorama. Yo no creo. Porque puede que hayas sentido, no sé, puede que haya sido rechazado cuando intenté acercarme a Dios o literalmente no veo esto de creer en algo que no veo o que no se ve, de decir, me ha hablado alguien que no tiene voz y cosas así. Entonces mi pregunta clara y concreta es, ¿por qué debería
decidir por Jesús? ¿Qué hizo que Luis decida por Jesús? Wow. Mira, antes mi madre había recibido al Señor, había nacido de nuevo como 4 años antes, no, 2 años y medio antes que yo. Y quien empezó el asunto en mi casa fue mi hermano mayor. Él recibió al Señor 4 años antes que yo. Entonces ya había hermanitos desfilando en la casa y hermanitas y reunión aquí y allá y me predicaban y yo siempre tiraba la puerta. Yo era rebelde, yo no era el pan de Dios que muchos ven aquí. No, era muy complicado, hermano. O sea, no era tan reventado, era un dulce pecador, pero pecador al fin y muy rebelde en mis convicciones, ¿no? Ahora, el punto es que yo, o sea, se me predicaba acerca del castigo eterno, se me predicaba acerca de pasar toda la condenación hecho a la bróster, podemos decir así, y es algo que se establece en la Escritura, no podemos decir que no. Pero el asunto es que la gente va a venir por miedo o va a venir por convicción, porque hay diferencia. Yo resistí muchos años el mensaje. Ahora, yo iba a recogerla a mi madre. Nunca ha habido un culto, un servicio completo, pero yo iba a recogerla a la iglesia. Yo entraba a la iglesia de mi mamá. Proyectaban la última canción antes de despedirse. Yo cantaba, me encantaba la música de los cristianos. Levantábamos. Yo pasaba por cristiano, hermano. Tú me veías y te decías, este es un cuate, este es salvo. Yo era un simpatizante hasta cierto punto de las canciones y esto, hay cosas que no me gustaban. Pero ¿cuál fue el punto? Cuando yo tuve la oportunidad de experimentar por mí mismo el amor de Dios, y no solo el amor, no el amor retórico, sino experimentarlo y la aceptación de que cuando yo fui enfrentado con mis propias debilidades, con mis propias situaciones malas, con mi propio pecado, yo no me amaba, yo me despreciaba, pero Él me amó, y me amó tal como yo estaba. Entonces, mucha gente dice, ven a Jesús como estás, Dios nunca te va a echar fuera. Es verdad, pero eso es solo una cara a la moneda. Dios te acepta, pero no te deja igual, porque Él te cambia, Él trabaja en tu vida, Él te sana, Él te restaura, Él revela su propósito en tu vida, ¿no? Entonces, voy a resumir algo. Dice que había un evangelista que estaba en la calle, predicando, qué sé yo, predicaba el evangelio, y se le acerca un ateo, ¿no? Y empiezan a enfrascarse en un debate, ¿no? Y al final el evangelista le dice, mire, podemos hablar de filosofía, de pensamientos, usted no me va a convencer a mí, ni yo a usted. La verdad es esa. Intelectualmente hablando, no lo vamos a hacer. Pero dice así, si yo estoy creyendo una falacia, si yo estoy creyendo una mentira, yo estoy perdiendo mi vida en esta tierra. Estoy perdiendo mi tiempo, mis capacidades, mis recursos, porque yo estoy dedicado a predicar y estoy creyendo y convenciendo a la gente. Pero si esto no existe, yo estoy perdiendo mi tiempo. Si usted tiene razón, yo estoy perdiendo mi tiempo. Pero si yo tengo razón, cuando usted enfrente la muerte, usted y yo no vamos a estar en el mismo lugar. Y Dios quiere que usted y yo estemos juntos. Porque de eso se trata el Evangelio, de que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces hay que llevar a la gente a una convicción personal. No me gusta decir el término experimenta a Dios, pero ¿por qué no nos atrevemos a meternos con Dios? ¿Por qué no nos atrevemos a presentarle una necesidad? Porque te digo algo, cuando el avión se cae, hasta el ateo invoca a Jesús. O sea, la gente no quiere morir. La gente tiene miedo a la muerte, la gente tiene miedo al futuro. Y solo con Dios estamos seguros. Entonces, es una cuestión de demostrar a Dios, no como un Dios que manda a la gente al infierno, porque Dios no manda a nadie al infierno, uno decide irse, es la verdad. Pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo, y su Hijo fue hasta abajo para que nosotros no tengamos que ir. Entonces, el Evangelio son buenas nuevas, no es condenar a la gente. Es hablar la verdad en amor de que sí hay un lugar eterno sin Dios, de castigo eterno, pero también hay un lugar glorioso y Dios quiere que estemos ahí. Y cuando uno predica realmente como es el Evangelio, eso trae esperanza a la gente y convicción. Mira, Dios trató contigo, hermano. Dios te salvó en tu momento, me salvó a mí, Dios alcanzó a Pablo. No hay nada imposible para Dios.
Pero no fue a partir de que nos obligaron o nos mintieron o nos prometieron los brutos beneficios. No, Él me amó cuando nadie me amaba. Y con esto termino en esta parte. Me conmueve este pensamiento. El que más conoce de mí, el que más me conoce, inclusive me conoce mejor que yo mismo, es el que más me ama. Y ese es Dios. Wow. Entonces, ¿cómo no relacionarme con Él? No a partir de una careta religiosa o bien comportadito y el otro. Vida, sinceridad, libro abierto. Tenemos errores, tenemos situaciones en la vida, no las negamos, pero Dios nos ayuda a superarlas y a ser más que vencedores. El que más me ama es el que más me conoce, y el que más me conoce es el que más me ama. Eso. Wow, wow, gracias. Gracias de verdad por esa tremenda explicación de por qué decidirse por Jesús. De verdad, gracias, Luchito. Y sé que además muchos de estos pensamientos, muchas de este tiempo, de esta relación que tienes con Dios, tú las vas escribiendo y a modo de despedirnos, contanos un poquito este tema de palabra oportuna, qué es, en qué redes, si alguien quiere comunicarse contigo, lo puede hacer, cuáles son las redes que manejas y todo esto, un poquito, háblanos de ti. Ya, bueno, básicamente palabra oportuna es un buen pretexto, por así decirlo, para compartir un mensaje positivo. Y comencé a hacerlo hace unos 4 o 5 años más o menos. Ya tenía la iniciativa y cada año he ido madurando. Básicamente yo escribo, bueno, hasta el año pasado era cada día. Este año ha habido periodos que me he tomado he tomado ciertas vacaciones de la actividad. Pero básicamente palabra oportuna es una meditación bíblica para la gente ocupada. Es un verso de la escritura que yo tomo, es un breve comentario que hago, y es una oración, una confesión, una declaración que yo hago. Yo digo que es la meditación bíblica para la gente ocupada, porque no toma más de 1 minuto. Pero la idea es dar algo a la persona que pueda leerlo en la mañana o algún momento en el día y que el resto del día lo vaya meditando. Y entre chiste y chiste, bueno, son 4 años, son 3 años que escribí. El primer año escribí palabra oportuna, el siguiente, cada día. Yo me obligaba a escribir cada día. El segundo año repliqué lo del primer año y luego escribí un tercer año y un cuarto año. O sea, tengo ahorita tres volúmenes de palabra oportuna. Y ahora estoy retomando eso. Estoy con una página en Facebook que se llama Palabra Oportuna, precisamente. Palabra Oportuna. La idea es poner a disposición de la gente una información bíblica corta, concisa, pero que sea de edificación. Y tengo varios testimonios, hermano. O sea, esta mañana, yo retomé eso ayer, que era 1 de junio, porque hubo un tiempo que... Y esta mañana un hermano me busca, tiene mi WhatsApp, y me agradece. Y me dice, gracias, hermano. Y eso me alienta, porque básicamente es dar una palabrita pequeña, y los que nos están viendo, los que quieran, búsquenme en Palabra Oportuna en Facebook, y ahí está el logo, el que está aquí en el isotipo, ahí también en el Instagram, y van a recibir eso, cada día lo pueden leer, y pueden escribirme ahí también. No tengo problema en eso, yo respondo. Yo no tengo tanta presencia activa, digamos, en redes, estoy viendo la necesidad ahora. Pero creo también en crear contenidos, ¿no? Contenidos de calidad. Y entonces, es una iniciativa, es un buen pretexto para decir, y eso es lo que yo creo que es, en realidad se llama palabra oportuna, porque yo creo que la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Entonces, esa es la idea, es que la palabra sea oportuna, sea en su tiempo, sea como el anillo al dedo que necesitamos, sea la dirección, la confirmación que estamos buscando. Y tengo, hermano, decenas de testimonios de gente que, oye, gracias por la palabra, pucha, Dios me ha hablado, estaba pensando en eso y mira, y esto puso esto, y el Señor luego me dijo esto, y yo, wow, y gloria a Dios por eso. Así es. Entonces, gente, les recuerdo, Palabra Oportuna, ustedes buscan en Facebook, también en Instagram, y es ahí donde pueden entrar en contacto con mi querido amigo Luis
y el INSI. Querido Luchito, gracias, gracias de verdad. Tengo 25 segundos que esto ya se va a cortar, así que quiero agradecer a todos. Gracias, Luchito, por este tiempo. Esto va a estar, Dios mediante, publicado en YouTube, así que también lo van a poder ver, y una semana va a estar publicado aquí en Instagram. Así que conmigo son los martes y jueves a las 9:30 de la noche. Gracias, Luchito. Un gusto, hermano. Bendiciones a todos. Dios te bendiga. Hablamos. Que estén bien. Bendiciones.